Miras esa vieja foto y, en lugar de alegría, solo sientes un doloroso vacío en el pecho. Es como si cada recuerdo feliz se hubiera convertido en una herida incurable. Si tienes más de 60 años y sientes esta nostalgia devastadora a diario, debes saber que hay un descubrimiento sobre la tristeza profunda que podría salvar tus últimos años de felicidad. Lo que voy a revelar hoy surgió de una observación que cambió por completo mi comprensión del sufrimiento emocional en la vejez. Estaba organizando fotos familiares cuando una paciente de 76 años acudió a mí desesperada. Elena llegó a la consulta con una caja de fotografías. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por un dolor emocional que la había consumido durante años. Elena vivía sola desde que enviudó hacía 5 años. Sus hijos vivían lejos, sus nietos crecieron sin conocerla bien, y cada objeto de la casa parecía evocar tiempos pasados. Pero no era solo soledad, era algo mucho más profundo y devastador, que descubrí al observar cómo sostenía esas fotografías. La neurociencia de la tristeza revela que nuestro cerebro procesa los recuerdos de forma diferente después de los 60 años. Cuando perdemos a seres queridos o nos sentimos abandonados por la vida, la corteza prefrontal empieza a distorsionar nuestros recuerdos. Lo que debería ser una fuente de alegría se convierte en una fuente de sufrimiento. Es como si nuestra propia mente nos traicionara. Elena me dijo algo que aún resuena en mi mente. Levantó una foto de su última Navidad familiar y susurró que deseaba no haber vivido esos momentos felices, porque ahora solo servían para mostrar lo que había perdido para siempre. Imagina el dolor de querer borrar los mejores recuerdos de tu vida porque se habían vuelto insoportables. Pero al observar a Elena y a cientos de personas mayores con esta misma tristeza nostálgica, descubrí algo extraordinario. Hay 3 hábitos específicos que pueden transformar por completo nuestra relación con los recuerdos y aliviar esta profunda tristeza que nos corroe. No se trata de técnicas complicadas ni terapias costosas. Son descubrimientos sencillos pero poderosos que surgen de cómo funciona realmente nuestro cerebro en la edad adulta. Cada día que pasas sintiendo este doloroso vacío al mirar fotos antiguas, permite que la tristeza se arraigue aún más en tu mente. La buena noticia es que hay una manera de revertir este proceso, una manera de transformar estos recuerdos en fuentes de alegría genuina, no de sufrimiento. Pulsa. Sí ahora si reconoces este dolor en tu vida. Si también sientes que tus recuerdos más preciados se han convertido en tus mayores fuentes de tristeza. Porque lo que voy a compartir a continuación podría ser el primer paso para recuperar la alegría que la nostalgia te ha robado. Elena era una mujer de 76 años que había perdido no solo a su esposo, sino también la capacidad de sentir alegría. Cuando llegó a mi oficina, aquella lluviosa tarde de marzo, llevaba consigo algo más que una caja de fotografías. Cargaba con el peso de 5 años de tristeza acumulada, de noches sin dormir contemplando retratos que parecían burlarse de su soledad actual. La transformación de Elena comenzó de forma brutal. Me contó que la tristeza la invadió justo en el momento, 3 meses después del funeral de su esposo, cuando decidió organizar los álbumes familiares. Lo que se suponía que sería un momento de homenaje se convirtió en una sesión de tortura emocional. Cada foto de la boda, cada imagen de sus hijos pequeños, cada registro de navidades pasadas se convirtió en una puñalada en el pecho. El momento más devastador llegó cuando encontró una foto de ambos bailando en su 50º aniversario de bodas. Elena me contó cómo contempló esa imagen durante horas, sintiendo una tristeza tan intensa que consideró quemar todas las fotografías. Era como si cada recuerdo feliz se hubiera convertido en la dolorosa evidencia de todo lo que había perdido para siempre. Durante semanas, Elena evitó la estantería donde guardaba sus álbumes. Pero era imposible escapar del todo. Una canción en la radio, el olor de una comida que solía prepararle, incluso el sonido de la lluvia en la ventana. Todo se relacionaba con recuerdos que ahora solo le traían sufrimiento.
Me contó que había empezado a odiar su propia historia, a desear una vida sin recuerdos. Lo que más me impactó del caso de Elena fue descubrir cómo la tristeza nostálgica funciona de forma diferente en los adultos mayores. No se trata solo de nostalgia, es un proceso neurológico específico en el que el cerebro, al intentar protegerse del dolor del presente, termina distorsionando el pasado. Los recuerdos felices se convierten en comparaciones crueles con la realidad actual, creando un círculo vicioso de sufrimiento emocional. Pero Elena también me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de la sanación emocional en la edad adulta. Durante nuestra tercera conversación, cuando por fin pudo hablar de su marido sin llorar, me di cuenta de que su enfoque era diferente. Había descubierto, casi por casualidad, el primero de 3 hábitos que cambiarían por completo su relación con los recuerdos. Fue en ese momento que comprendí que la tristeza profunda en la vejez no es una sentencia de por vida. Existe una manera específica de reconectar con los recuerdos sin que se conviertan en fuente de sufrimiento. Elena estaba a punto de mostrarme el camino hacia uno de los descubrimientos más importantes sobre la sanación emocional que he presenciado en décadas de observación del comportamiento humano en la vejez. El primer hábito milagroso que Elena descubrió fue por accidente, pero lo cambió todo. Era un domingo por la mañana cuando se despertó más temprano de lo habitual y, sin pensarlo mucho, tomó una de las fotos que más le dolieron. Era una foto de los dos en el jardín, él regando las rosas mientras ella preparaba la comida en la cocina. En lugar de quedarse mirando y dejarse llevar por la tristeza, Elena hizo algo diferente. Empezó a hablarle a la fotografía, pero no fue un monólogo de lamentación como se podría imaginar. Elena empezó a contarle a la foto sobre el día anterior. Habló del vecino que la saludó, del gato que apareció en el jardín, de la telenovela que vio esa noche. Era como si incluyera a su esposo en su vida actual, sin intentar regresar al pasado, sino trayendo su presencia al presente. Este primer hábito se llama diálogo presente. La neurociencia nos muestra que cuando hablamos en voz alta a nuestros recuerdos, creamos nuevas conexiones neuronales. El cerebro deja de procesar el recuerdo como una simple pérdida y comienza a procesarlo como una continuidad. Es como si el ser querido siguiera participando en nuestras vidas, solo que de una manera diferente. Elena descubrió que podía hacer esto no solo con fotografías. Empezó a invitar a su esposo a acompañarla en sus actividades diarias. Cuando iba al supermercado, hablaba de precios con él. Cuando veía las noticias, compartía sus opiniones. Cuando cocinaba, pedía consejos como siempre. La diferencia era que ahora no esperaba una respuesta verbal, sino que sentía su presencia de alguna manera. Curiosamente, Elena no negaba la muerte ni creaba una fantasía. Estaba replanteando su ausencia. En lugar de centrarse en lo que ya no tenía, se centró en lo que aún llevaba dentro. Todas las conversaciones que habían tenido durante sus 52 años de matrimonio habían creado una voz interior a la que podía acceder siempre que la necesitaba. Tras 2 semanas de practicar el diálogo presente, Elena notó un cambio sorprendente. Las fotografías dejaron de causarle ese dolor agudo en el pecho. No es que el anhelo hubiera desaparecido por completo, sino que ahora venía acompañado de una sensación de cercanía, no de separación. Era como si el amor hubiera encontrado una nueva forma de existencia. Lo que más me impacta de este hábito es su simplicidad. No necesitas a nadie, no necesitas salir de casa, no necesitas equipo especial. Solo necesitas la valentía de transformar el silencio doloroso en una conversación amorosa. Elena me contó que, por primera vez en 5 años, un día se despertó sintiéndose más que no estaba completamente sola. El segundo hábito milagroso surgió cuando Elena decidió hacer algo que creía imposible. Un jueves por la tarde, tomó esa foto de la última Navidad familiar y, en lugar de guardarla rápidamente como solía hacer,
decidió recrear un fragmento de ese recuerdo. No literalmente, sino emocionalmente. Preparó el mismo postre que había hecho entonces y puso la misma música navideña de fondo. Este descubrimiento se llama recreación sensorial. Elena se dio cuenta de que sus recuerdos no eran solo visuales, contenían olores, sabores, texturas y sonidos. Al recrear un solo elemento sensorial de esos recuerdos felices, recuperaba todo el contexto emocional positivo, pero sin el dolor de la ausencia. Era como si honrara el recuerdo a través de sus sentidos, no solo con añoranza. Curiosamente, Elena no intentó replicar la situación completa. Sería doloroso e imposible. Eligió un elemento específico que podía controlar ella misma. A veces era preparar el desayuno como lo hacían los domingos. Otras veces era poner la música que sonaba cuando bailaban en la sala, o incluso usar el perfume que usó en sus aniversarios de boda. Los estudios sobre la memoria emocional demuestran que nuestro cerebro almacena recuerdos de forma multisensorial. Al recrear conscientemente los elementos sensoriales de los recuerdos felices, activamos las mismas áreas cerebrales que se estimularon durante la experiencia original. Pero ahora, sin el componente de pérdida, solo el componente de amor y conexión. Elena me contó sobre el día que decidió hacer el pastel de chocolate que siempre hacía para el cumpleaños de su esposo. Mientras amasaba, casi podía sentirlo en la cocina, no como una presencia fantasmal, sino como una sensación de plenitud. El olor del pastel horneándose no le traía la tristeza de no estar allí para comer, sino la alegría de todos los años que había tenido el privilegio de preparar ese pastel para alguien a quien amaba tanto. El tercer hábito milagroso surgió naturalmente de los dos primeros. Elena descubrió el poder de la gratitud específica por los recuerdos. En lugar de lamentarse por el fin de esos momentos, comenzó a agradecer su existencia. Pero no era una gratitud genérica. Era profundamente específica y detallada. Cada noche, antes de acostarse, Elena elegía un recuerdo y agradecía un aspecto muy particular de esa experiencia. No estaba agradecida por su matrimonio en general, sino por aquella mañana en particular en que él le trajo café a la cama después de haber estado enferma. No estaba agradecida por sus hijos, sino por aquella tarde en que su esposo enseñó a su hijo menor a montar en bicicleta mientras ella observaba desde la ventana. Esta especificidad transformó la nostalgia. Elena dejó de sentir que lo había perdido todo y empezó a reconocer que había ganado miles de momentos únicos e irrepetibles. Cada recuerdo específico se convirtió en un tesoro individual, no en parte de una colección perdida para siempre. La transformación completa de Elena ocurrió cuando integró los 3 hábitos milagrosos en una rutina que llamó el ritual de recuerdos vivientes. Cada mañana, al despertar, elegía una fotografía y aplicaba los 3 hábitos en secuencia. Primero, diálogo presente. Luego, recreación sensorial de un elemento y, finalmente, gratitud específica por ese recuerdo. Lo que me sorprendió fue cómo esta combinación creó un efecto sinérgico. Elena ya no era asaltada por recuerdos de forma aleatoria y dolorosa a lo largo del día. Había creado un momento sagrado y controlado para conectar con su pasado feliz de una manera que nutría el presente, en lugar de destruirlo. 3 meses después, Elena me contactó de nuevo, pero esta vez para compartir algo extraordinario. Había empezado a crear nuevos recuerdos positivos. Ya no estaba anclada en el pasado, sino que usaba el poder emocional de los viejos recuerdos para construir experiencias significativas en el presente. Empezó a tomar clases de pintura, se reencontró con viejos amigos e incluso estaba considerando adoptar un gatito. Lo más impresionante fue cuando me mostró su nuevo álbum de fotos. Elena había empezado a fotografiar momentos sencillos de su vida cotidiana, pero ahora veía belleza y significado en ellos. Una taza de café por la mañana, el atardecer desde la ventana de la cocina,
sus manos bordando, la visita del gato del vecino. Estaba creando conscientemente recuerdos felices para el futuro. La neuroplasticidad del cerebro maduro es mucho más activa de lo que imaginábamos. Elena había reprogramado literalmente su forma de procesar los recuerdos. Lo que antes le causaba una profunda tristeza, ahora generaba una conexión amorosa con su propia historia. No había olvidado el dolor de la pérdida, pero había aprendido a vivir con amor de una manera que fortalecía en lugar de destruir. Elena me dijo algo que jamás olvidaré. Me tomó de la mano y me dijo que, por primera vez en 5 años, al mirar al futuro, no solo veía más días de soledad y tristeza, sino posibilidades. Vio la oportunidad de seguir honrando su amor a través de una vida plena, no a través del sufrimiento perpetuo. Los pacientes que han superado una profunda tristeza nostálgica afirman que los 3 hábitos milagrosos no eliminan el anhelo, sino que transforman su naturaleza. El anhelo deja de ser una fuerza destructiva y se convierte en un puente emocional entre el preciado pasado y el posible presente. Es como si el amor encontrara una nueva forma de existir y florecer. Si has llegado hasta aquí y reconoces tu propio dolor en la historia de Elena, debes saber que estos 3 hábitos también pueden ayudarte. Tu profunda tristeza no es una sentencia de por vida. Hay un camino de regreso a la alegría, incluso después de las mayores pérdidas. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional y mostrarte cómo aplicar estos hábitos incluso cuando la tristeza parezca imposible de superar. La neurociencia del duelo revela algo fascinante sobre cómo nuestro cerebro procesa los recuerdos en la vejez. Tras décadas observando a adultos mayores afrontar la pérdida, he descubierto un patrón específico en la actividad cerebral cuando aplicamos los 3 hábitos milagrosos que Elena descubrió. Cuando practicamos el diálogo presente, la corteza prefrontal deja de procesar la memoria simplemente como ausencia y comienza a tratarla como presencia continua. Es como si creáramos nuevas sinapsis que conectan el pasado con el presente de forma constructiva. El cerebro literalmente reconecta los circuitos del anhelo. La recreación sensorial activa simultáneamente múltiples áreas cerebrales previamente inactivas. El sistema límbico, responsable de las emociones, recibe estímulos positivos de los sentidos, mientras que el hipocampo, que almacena los recuerdos, fortalece las conexiones asociadas con la alegría en lugar del dolor. Es una reprogramación neurológica natural y poderosa. La gratitud específica por los recuerdos estimula la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores de la felicidad. Pero eso no es todo. También reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés que mantiene activa la tristeza profunda en el cuerpo. En los adultos mayores, esta reducción del cortisol tiene efectos que van mucho más allá de lo emocional, impactando positivamente la salud física. Lo que más me impresiona es cómo estos 3 hábitos se combinan para revertir lo que llamo secuestro de la memoria emocional. Antes, el cerebro procesaba los recuerdos felices como evidencia de pérdida. Tras la aplicación constante de estos hábitos, estos mismos recuerdos empiezan a procesarse como evidencia de amor y conexión. Elena no fue un caso aislado. Al observar a cientos de personas mayores con tristeza nostálgica, noté que quienes lograron aplicar estos 3 hábitos de forma constante mostraron cambios medibles no solo en el estado de ánimo, sino también en la calidad del sueño, el apetito e incluso la postura corporal. Es como si todo el organismo respondiera positivamente a esta nueva forma de procesar los recuerdos. Un aspecto particularmente poderoso es cómo los hábitos crean lo que yo llamo inmunidad emocional. Tras unas semanas de práctica, situaciones que antes me provocaban episodios de tristeza, como fechas especiales o música que me recordaba a seres queridos, empiezan a generar sentimientos de conexión y gratitud en lugar de desesperación.
Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque tal vez conoces a alguien que está sufriendo en silencio con esta tristeza nostálgica que lo carcome. Para que los 3 hábitos milagrosos funcionen plenamente, desarrollé un protocolo específico observando casos como el de Elena. No basta con aplicar las técnicas al azar. Es necesario crear un marco que transforme estas prácticas en una verdadera sanación emocional. El primer elemento del protocolo es elegir el momento adecuado del día. La mañana es ideal porque nuestra corteza prefrontal está más activa y receptiva a nuevas conexiones neuronales. Elena descubrió que aplicar el ritual de memorias vivas justo después de despertarse creó un escudo emocional que la protegió de los episodios de tristeza durante el resto del día. El segundo elemento es la progresión gradual. No empieces con los recuerdos más dolorosos. Elena empezó con fotografías que le generaban una tristeza moderada, no con las más devastadoras. El cerebro necesita tiempo para reprogramarse. Es como ejercitar un músculo emocional atrofiado por el dolor. El tercer elemento crucial es tener un objeto de anclaje. Elena eligió una silla específica en la habitación donde siempre realizaba su ritual. Este objeto se convirtió en un símbolo de sanación, un lugar sagrado donde sabía que estaría segura para sentir y procesar sus recuerdos. Tener un espacio físico dedicado potencia enormemente el efecto de los hábitos. El cuarto elemento del protocolo implica la validación emocional. Es crucial reconocer que algunos días serán más difíciles que otros. Elena aprendió a no castigarse cuando la tristeza la asaltaba, incluso después de implementar los hábitos. La sanación emocional no es lineal. Es un proceso con altibajos naturales. Un elemento que me sorprendió fue la importancia de registrar el progreso. Elena empezó a anotar, de forma muy sencilla, cómo se sentía antes y después de cada sesión del ritual. Esto le daba una evidencia tangible de que estaba mejorando. Algo especialmente importante en los días más difíciles, cuando parecía que nada funcionaba. El protocolo también incluye una red de seguridad emocional. Elena identificó a 3 personas con las que podía contactar si su tristeza se volvía insoportable. No eran necesariamente personas con las que desahogarse, sino presencias humanas que le recordarían que no estaba completamente sola en el mundo. Finalmente, el elemento más poderoso del protocolo es lo que llamo la célula de la esperanza. Elena creó una pequeña lista de cosas por las que aún sentía curiosidad o interés, aunque fuera mínimamente. Plantas que quería cultivar, lugares que quería visitar, recetas que quería probar. Estos pequeños deseos se convirtieron en puentes hacia un futuro posible. Comenta ahora cuál de estos recuerdos nostálgicos te duele más para poder saber cómo puedo ayudar a más personas como tú. 6 meses después de nuestra primera reunión, Elena vino a visitarme por última vez como paciente. Llegó no con una caja de fotos antiguas, sino con un álbum nuevo, lleno de imágenes de lo que había creado en los últimos meses. Había fotos de sus clases de pintura, del gatito que adoptó, de los amigos con los que se reencontró, de las recetas que probó. Pero lo que más me conmovió fue verla hojear su viejo álbum sin dolor. Elena no había olvidado a su esposo, ni minimizado la pérdida. Había aprendido a llevar el amor de una manera que nutría su vida presente en lugar de destruirla. Las mismas fotografías que una vez la hicieron llorar de desesperación, ahora evocaban sonrisas nostálgicas, pero acompañadas de profunda gratitud. Elena me enseñó que la tristeza profunda en la vejez no se trata solo de una pérdida. Se trata de no saber cómo seguir amando cuando la persona o la situación ya no existe físicamente. Los 3 hábitos milagrosos enseñan precisamente eso: cómo amar de forma continua y transformadora, honrando el pasado y construyendo el presente. Lo más impresionante es que Elena no cambió.
Siguió siendo la misma mujer sensible y nostálgica que atesoraba profundamente los recuerdos de su familia. La diferencia radica en que ahora estos rasgos eran fuente de fortaleza, no de sufrimiento. Había transformado su sensibilidad emocional en una herramienta de sanación. Si has llegado hasta aquí, reconociendo tu propio dolor en la historia de Elena, quiero que sepas que tu tristeza no define quién eres. Es solo una etapa, un paso, no un destino final. Cada día que pases sintiendo este doloroso vacío es un día que puede transformarse mediante la aplicación consciente de los 3 hábitos que descubrimos juntos. Su historia no ha terminado. Sus recuerdos más preciados no tienen por qué ser motivo de tortura. Hay una manera de honrar todo lo que ha vivido y amado, fortaleciendo su presente, no destruyéndolo. Elena ha demostrado que es posible, incluso a los 76 años, incluso después de pérdidas devastadoras, incluso cuando parece que ya no hay esperanza. El diálogo presente, la recreación sensorial y la gratitud específica por los recuerdos no son solo técnicas, son maneras de reconectar con la vida cuando parece haber perdido su sentido. Son puentes entre el amor que fue y el amor que aún puede ser. Son invitaciones para que dejes de ser prisionero de tus propios recuerdos y te conviertas en sanador de tu propia alma. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió y viste tu propio dolor reflejado en la historia de Elena, dale me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana te traigo consejos científicos y de apoyo para aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde te revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta y cómo solucionarlo en solo 5 minutos.